La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa, el método es la práctica de la meditación que ella nos propone, el contexto contiene las principales ideas de la psicología de la salud. ¿Cómo están? Les habla Ezequiel, espero que estén bien. El tema de hoy, la gran mentira, el gran fraude de nuestro cerebro. Siguiendo en la serie de temas que tienen que ver con el sufrimiento y con el cuadro general de la problemática del ser humano y su sufrimiento, vamos a hablar de un mecanismo cerebral y mental que nos propone y nos promete una futura recompensa y después nos deja de alguna manera vacíos y sobre todo no conscientes de lo que nos pasó, no conscientes inclusive de esa desilusión necesaria. Además, en su proceder nos genera una especie de satisfacción o recompensa por esta falta, justamente por esta anticipación. El título de este capítulo se lo debo sin duda a Kelly McGonigal, porque así llamó a un capítulo en el libro sobre el instinto de la fuerza de voluntad, donde trata este tema. Voy a recapitular un poco antes el tema del sufrimiento y lo que vimos hasta ahora, y a continuación de esta recapitulación vendrá un interludio meditativo. Hablamos del sufrimiento, hablamos que esa es la base de todo el andamiaje de la tradición contemplativa en la línea de las 4 nobles verdades, de por qué debemos cambiar el modo de funcionamiento y debemos ser conscientes de una ilusión general de cuál es la fuente de nuestra satisfacción y cuál no es, y salir de una gran ilusión. Y empezamos a ver que sufrimiento se puede pensar como una construcción y no como la experiencia de dolor en sí, una tendencia nuestra en el lenguaje cotidiano. Lógicamente es totalmente normal, no es que esto nos está marcando una anomalía o una equivocación, es hablar, bueno, sufrí mucho porque tuve tal dolor o tal... Bueno, la vivencia del sufrimiento como sufrimiento, es todo lo que se armó y lo que preparó ese terreno y lo que conceptualicé después, que probablemente me lleve a otro sufrimiento y probablemente me lleve a otro. Toda esa falta de conciencia de el real sufrimiento, de el real motivo de lo que me hace sufrir y lo que me hace generar ideas de ese sufrimiento. Hay algo que nace y renace todo el tiempo, que en última instancia, todavía no entramos en eso a fondo, en última instancia va a tener que ver con mis voliciones, va a tener que ver con la percepción de querer algo y no poder llegar y apegarse a lo que uno tenía o quiere tener, y la voluntad de escaparse y salir y evitar situaciones. Y en esto un poco se va formando
el cuadro de por dónde va la práctica meditativa y también en el quehacer cotidiano, la actitud meditativa, que va a favorecer, más que favorecer, va a ir directamente hacia la vivencia y no hacia lo que mi pensamiento construye. O sea que, por ejemplo, analizar todo el tiempo mi pensamiento no me va a reportar ningún cambio, ninguna transformación, porque lo único, en todo caso, puedo estar así justamente incentivando mi sufrimiento al crear y crear nuevos conceptos, por más que estos nuevos conceptos y nuevas ideas sean gratificantes o se vean como una especie de reestructuración de mis pensamientos o un nuevo orden que me dé un cierto tipo de respuestas. No es que vamos a rechazar todo tipo de pensamiento, pero siempre estar alertas de que en esta nueva manera de analizar puede haber no solamente una luz, sino que una caverna y un túnel para entrar en la próxima oscuridad. Y un siguiente episodio nos llevó a ver la trampa evolutiva en que estamos, que también nos genera una confusión, porque por un lado nosotros pensamos que somos felices por naturaleza o que entendemos lo que es la felicidad, que estamos preparados para una experiencia de satisfacción tal como la entendemos, y sin embargo lo que tiene que ver con la satisfacción hedónica, es decir, la satisfacción a través de los sentidos, a través del placer, a través del escape, del rechazo, del displacer también, junto a todo esto, no tiene mucho que ver con un estado de bienestar. Por supuesto que no es tampoco lo contrario lo cierto, ¿no? Sino que no hay una correlación, no hay una coordinación directa entre las cuestiones, sino que desde el punto de vista de nuestra constitución física, biológica, estamos favorecidos a tener experiencias de placer que sean cortas para mantenernos en estado de supervivencia y poder sobrevivir, poder competir de manera tal que se garantice mi estado constante, el estado de cada uno. Me pongo como ejemplo, ¿no?, hipotético, de sobrevivir en un hábitat y por supuesto social después, ¿no?, en el caso de la civilización, donde siempre tengo que estar en estado de falta y de insatisfacción para lograr e ir atrás de nuevos recursos. Y justamente este mecanismo de ir atrás de esto y de lo otro es, si empezamos a ver lo que dijimos al principio, es la causa del sufrimiento. O sea que lo efímero, lo fugaz de mi satisfacción me garantiza justamente la supervivencia, lo cual me trae sufrimiento. Como que estas cosas, dijimos que a veces estas cosas iban a ir juntas. Bueno, en este caso parece que van bastante juntas la explicación desde el punto de vista más biológico, más dinámico, con lo que nos explica la tradición, a pesar de que no sabía exactamente todo este saber que vino miles de años después. Entonces, bueno, con este cuadro hoy vamos a complementar aún más, vamos a aportar el tema de la gran mentira de nuestro cerebro y cómo nuestro sufrimiento está compuesto de todos estos elementos, de todos estos dictados, y es ahí donde vamos a aceptar esto, vamos a entenderlo y vamos a tratar de practicar desde ese lugar en donde podamos crear un espacio, donde podamos crear el espacio en donde nos llevamos
atendemos a las sensaciones, a lo que pasa, podemos dilucidar, podemos discernir. En todo esto está el mensaje también de lo que se puede hacer. Esto no es destino, sino son condiciones en las que vivimos. Estar alertas, estar conscientes de estas condiciones va a ser lo que nos posibilita la transformación. Ahora vamos al interludio y la porción meditativa de hoy. En este interludio meditativo, que nos puede llevar un minuto, va a ser un par de minutos, va a ser un poco dirigido y ustedes pueden, y es recomendable inclusive, en algún momento detener la grabación y hacerlo en soledad y extenderlo un poco más. Es muy recomendable hacer esto y es muy recomendable empezar a meditar de manera asidua, de manera rutinaria. Ya vamos a sentar las bases para esto. Así que bueno, sin más, empezamos con esto. En la posición que quieran, si es en loto, en medio loto, en piernas cruzadas o en una silla, pero importantemente en cualquier caso con la columna erguida, en una posición que nos haga mantener la atención y que nos haga estar presente, vamos a empezar a llevar nuestra atención a un estímulo, algún cambio que se dé en un lugar determinado de nuestra respiración, o sea, en un lugar determinado en donde la respiración influya sobre ese lugar. Puede ser el tórax, puede ser en el abdomen, puede ser en la garganta donde pasa el aire, puede ser en las fosas nasales, puede ser un poco arriba de las fosas nasales, en fin, cualquier lugar y detenerse, o sea, y seguir los cambios que se den en ese lugar. Empezar. Piensen cuál es ese lugar y empezamos ahora a percibirlo. En cualquier momento que vemos que la atención no está en ese lugar, porque está en un pensamiento, porque está en una imagen, porque está en un recuerdo, porque está en una sensación en otro lugar que me llama más la atención, por cualquier motivo, redirigimos la atención hacia ese lugar, redirigimos la atención hacia ese lugar y de nuevo vemos qué está pasando en ese lugar. Nos damos cuenta y redirigimos. Junto con esto, y mientras traten de seguir la atención, presten atención si no hay pequeñas tendencias, pequeñas intenciones no conscientes, pequeñas intenciones que ustedes pueden detectar de moverse, de cambiar de posición, de querer que todo esté más frío o más cálido o más aire o más aireado o algo así. Traten de ver si no hay en, a lo largo de este ciclo de meditación, si no pasa algo así. Puede ser que no. Siguiendo la atención en este lugar y redirigiendo como siempre, prestando atención a qué se está pensando, qué se está pensando para redirigir hacia la zona que decidimos observar. Y ahora
también traten de ver que en esta zona que cada uno ha elegido, se dan cambios, ¿no? El, el abdomen se expande, se retrae y en cada momento hay un cambio. O el aire entra y sale y sentimos las fosas nasales y su temperatura y vemos cómo es de pronto más frío, de pronto no se siente nada, de pronto más neutro, de pronto más cálido, de pronto cambia la intensidad del aire y un poco entrar en conciencia de que sea como sea que querramos cambiar, el cambio ya se está dando. Cuando nos ponemos de momento a momento, cosa que vamos a desarrollar mucho en el futuro, de momento a momento, el cambio está acá. La impermanencia está acá. Por eso, tener en cuenta esto también. Vamos a ver si se puede tener en cuenta esta idea de cambio en cada momento. Y vamos a ver después la importancia que tiene. Y siguiendo, prestando atención y redirigiendo en caso de distracción, los invito a, si quieren en este momento, detener la grabación por un tiempo. Bueno, y ahora estamos lentamente finalizando este ciclo de meditación. Empezamos a tener noción de los sonidos que aparecen afuera, de todo el cuerpo en general, no solo de la parte en donde estábamos focalizando. Y lentamente abrimos los ojos, y vamos percibiendo lo que pasa allá afuera, pero transicionando hacia afuera, manteniendo ese nivel de conciencia que logramos durante la meditación y tratando, procurando en lo posible de mantener durante todo el día y durante el resto de los próximos días y tal vez de nuestra vida, este grado de conciencia que estamos adquiriendo en la meditación. Seguimos con el tema después. El cantautor y guitarrista Gustavo Cerati dice en la canción Persiana Americana: es una condena agradable el instante previo. Y al escuchar esta frase y un poco entendiendo de dónde viene y también sin entender de dónde viene, hay algo que ya nos llama la atención desde el vamos. Este recurso de condena agradable. ¿Hay tal cosa como una condena agradable? ¿Podemos ser prisioneros de algo que a su vez nos reporta algún tipo de placer, algún tipo de satisfacción? Hoy vamos a hablar de el gran fraude, la gran mentira de nuestro cerebro, como dice la psicóloga de la salud de la Universidad de Stanford, Kelly McGonigal, así lo llama. Un mecanismo cerebral y mental que todo el tiempo nos está proponiendo, promoviendo
anticipando experiencias de placer y también de escape, de evitación al displacer y a la falta de confort, y que no tiene la contraparte, o sea, no tenemos la contraparte, o la tenemos muy poco, que contrasta hasta dónde esta promesa, esta promo, esta anticipación está respaldada. Este mecanismo nos va a ayudar a una nueva perspectiva para entender esta condición de insatisfacción permanente que venimos hablando del sufrimiento, y entre otras cosas también en el futuro nos va a echar luz sobre los mecanismos de pensamiento automático. Nos remitimos a una experiencia, a un experimento, mejor dicho, llevado a cabo en los años 50, donde de manera casual se encontró este mecanismo. Se estimulaba en una zona del cerebro a través de electrodos, lamentablemente existe esta práctica, a una rata, un roedor, ante ciertas situaciones. Y se descubrió que aquellos estímulos o acciones que estaban retribuidas por la activación de esta zona, bueno, el animal iba constantemente y las ejecutaba, o iba a los lugares en donde los investigadores activaban este mecanismo. Incluso la cuestión llegaba a tal punto que en variaciones del setting, el animal iba constantemente a este lugar, inclusive si tenía que pasar alguna plataforma de castigo, cuando tenía que activar una palanca o un botón para recibir esta carga, lo podía hacer constantemente. Inclusive, como se dijo, si tenía un shock eléctrico o algún tipo de castigo, o inclusive renunciando a porciones de alimento por momentos determinados. Los investigadores estaban llegando a la conclusión de que se trataba de una fuerza muy marcada, muy considerable. Estamos hablando de Oates y Milner, que llevaron a cabo este experimento. Ellos pensaron al comienzo que se trataba de un centro de placer. Un centro de placer que en el momento que se activaba causaba en sí placer el hecho de activarlo. Pero conclusiones posteriores, llegaron a la conclusión que no es exactamente un centro de placer. Está lo agradable, pero está también la condena. Esperen un momento. Más que un centro de placer o recompensa, es la promesa o la anticipación de una posible recompensa. Digo posible porque puede ser que esa recompensa no se dé, pero lo que estaba funcionando allá es la anticipación, la promesa a futuro de una recompensa. A continuación también se hicieron, en ese momento las consideraciones eran otras, experimentos en seres humanos, y se les activaba también la zona paralela en el cerebro humano. Y los efectos eran parecidos, se llegaban a postergar otro tipo de satisfacciones con tal de
activar y excitar esta parte cerebral, la cosa estaba llevando a la conclusión de este centro de futura, de promesa, de anticipación de la recompensa. Estudiando, se llegó a la conclusión que sabemos hoy en día, que se trataba de una región del cerebro que activa una sustancia, el circuito de una sustancia que se llama dopamina. Esta sustancia es de una gran familia de sustancias que se llaman neurotransmisores, que son sustancias que transmiten un mensaje y permiten la activación cerebral en determinadas, algunas están destinadas en determinadas zonas, otras en otras. Y a nosotros, obviamente, cada una de estas sustancias nos produce cierta sensación, cierta activación determinada que tiene que ver con nuestra vida, ¿no? con los pensamientos, los sentimientos. Y esta sustancia, este neurotransmisor, que como todo neurotransmisor posibilita un mensaje en el sistema nervioso, lo que posibilita es esta sensación de activación de una recompensa, de que algo va a pasar y que me va a dar algún tipo de satisfacción, algún tipo de vivencia positiva, una oportunidad de vivencia positiva, de sensación positiva, pero no es ante la sensación positiva, sino ante la anticipación de esto. Entonces, ya sabiendo lo que hace en realidad, nos estamos dando cuenta que lo que está pasando acá, y es tan fuerte, ¿no?, que llegamos a pulsar este botón todo el tiempo en el experimento, e inclusive postergando, e inclusive sufriendo para llegar, y que esto vuelve y vuelve y vuelve. De ahí un poco nos da ciertos indicios de esta idea de la condena, de esta idea de la prisión. Este mecanismo nos ayuda a fijar, a ordenar todo, organizar todo para fijar la atención en aquello que nos va a suministrar la recompensa, en aquello que nos va a suministrar, nos va a garantizar la recompensa, ante esa posibilidad. Entonces nos hace llevar hacia allá la atención. Es organizador en función de esa promesa, de tal manera que nos ayuda, entre comillas, bueno, pues nos ayuda también, por supuesto, en ciertos casos, nos trata de garantizar la recompensa. O sea, es un mecanismo bastante efectivo en llevar hacia la recompensa, prepara la atención para ir hacia allá, nos anuncia lo que va a pasar, y desde ahí que nosotros dejamos de lado otras cosas y vamos hacia eso, que nos conducimos hacia la recompensa. Entonces es como que me da premio, al hecho de buscar, es como que me da recompensa al hecho de buscar la recompensa. Y si lo pensamos un poco en función de lo que tiene que ver con la sensación y la vivencia y todo lo que vemos en el mundo de la meditación, que nos es tan importante, y ya estamos viendo lo que es esto del sufrimiento, fíjense que está un poco en las antípodas de lo que es la vivencia presente de la sensación. Está un poco a contramano, porque lo que hace es preparar justamente la atención, que es lo que queremos
llevar a la sensación para otra cosa, para cerrarse a eso que tenemos un cierto tipo de interés y no de curiosidad genuina por lo que está pasando. Tenemos, de hecho, se podría decir que tenemos de hecho adentro nuestro una especie de anuncio publicitario interior. Tenemos una agencia de publicidad dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro, que nos focaliza en el proceso de buscar y buscar y buscar constantemente. Esto va a influir, por supuesto, también en los pensamientos automáticos, que es un gran tema que vamos a ir viendo en los próximos episodios. O como dijo Pascal, por ejemplo, Blaise Pascal, nos gusta más la caza que la presa, nos gusta más el hecho de ir a buscar y buscar y buscar que cuando realmente llegamos a lo que queremos. Y ahí nos olvidamos de todo. Se entiende perfectamente en función de todo esto. Otro fenómeno, por ejemplo, conocido es lo que se llama hoy, porque obviamente hablamos de agencia publicitaria interior, pero también está el exterior. Esto está muy bien entendido por la gente que toma decisiones. Lo que se llama el neuromarketing, ¿no? Que es el neuromarketing, que es el estudio de cómo funciona nuestra mente, siempre anticipando, para que llevarnos más y más ante un consumo innecesario, un consumo poco consciente. Por supuesto que es necesario acopiarse de los bienes y servicios que necesitamos, sin duda, pero el neuromarketing apunta a establecer toda la arquitectura de decisiones de tal manera que más y más seamos incapaces de cotejar si después de haber hecho y tomado las decisiones realmente tenemos esa satisfacción que esperábamos antes. Porque según este mecanismo y según la falta de otros mecanismos que todavía no los tenemos bien desarrollados, somos muy buenos a la hora de fijar la atención en esto que el cerebro nos promete ir hacia ello. Y no somos muy buenos, tenemos una especie de impedimento en ver la sensación en el tiempo real, y mucho menos de recordar aquello que nos prometieron para ver si la gran mentira del cerebro, como dice Kelly McGonigal, es una gran mentira o no. Entonces no nos damos cuenta de este fraude interno que tenemos. Vamos a llevar todo este proceso a algo que sí se puede hacer, porque evidentemente, afortunadamente, hay algo que se puede hacer. Lo vamos a decir ahora más como directivas de acción, y con el tiempo se van a ir traduciendo en instrucciones de meditación, tanto formal como tanto en la vida cotidiana. Una cuestión es cotejar y hacer el balance. No olvidarse que hubo una promesa de nuestro cerebro que nos dijo: ahora esto va a ser, ahora esta oportunidad, esta propuesta, esta acción, ir detrás de tal o cual sustancia o alimento o diversión, o mover el dedito para ver otro mensaje y otro mensaje y otro estas cortas satisfacciones que el cerebro va porque tiene una promesa de satisfacción. Nuestra acción va detrás de esa promesa dopamínica. Cotejar, tener en cuenta esto, no dejarse simplemente ir, y si nos dejamos ir, por supuesto, cotejar, hacer ese balance de, a ver, esta era la promesa, sentí esto en este momento. Por supuesto que si ustedes anotan sería mucho mejor, porque después sí lo puedo cotejar de manera muy clara y no solamente confiar en mi memoria, que sabemos que en este caso no va a ser la mejor. Es una memoria que se reconstruye de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, entonces no va a ser muy fiel.
Y la otra es una propuesta de la mismísima Kelly McGonigal, que nos dice que en la vida cotidiana podemos tratar de ser detectores, nosotros detectores, o más bien detectives de dopamina. Es decir, en lugar de dejarse llevar por todo, en lugar de ser los actores que nos llevamos y que actuamos ese rol que nos proponen, estar detectando, viendo, investigando como detectives realmente, dónde está la trampa, dónde está la mentira nuestra, de nuestro cerebro, que de afuera nos quieren hacer activar. Entonces, siendo detectives de dopamina, como dice Kelly, vamos a crear un espacio. Si bien es algo que lo hago cotidianamente, veo qué proponen, dónde está, por qué me quieren transmitir esta imagen de una persona feliz cuando hace tal cosa, cuando consume tal cosa, cuando compra tal otra, cuando viaja no sé dónde, cuando deja de tener esto, cuando en esto estoy deshaciendo, deconstruyendo esta promesa y de a poco ahondo en aquello que me quieren imponer como promesa para que yo funcione otra vez. Y por supuesto, un poco menos fácil diría, a pesar de que está todo el tiempo con nosotros, cada vez que uno va y se fija decenas de veces o centenas de veces por día, si llegó otro mensaje, si llegó otro mensaje, si llegó otro mensaje, a ver si se puede esperar y programar esto para 2 veces por día. No, ahí es uno detective de dopamina, de ese mecanismo que le está prometiendo una corta satisfacción de ver, me contestó, qué bueno, me puso, me sacó, este mecanismo. A ver si podemos ser detectives, un poco más detectives de dopamina y ampliar el espacio para que la alternativa sea la observación de la sensación en el momento presente. Estamos apuntando, en esto vamos a enfatizar, lo voy a decir creo que por primera pero no por última vez, a pasar del modo automático de funcionamiento a un desarrollo interior del sistema vivencial. Lo que nos queda entonces, cotejar, detectores, ampliar el espacio, o sea que lo que nos queda es estar presentes. Lo que nos queda es estar presentes en la experiencia de las sensaciones directas de lo que pasa en cada situación. Y aún, ¿saben qué? Y aún, si ya es un poco tarde y nos dimos cuenta que hemos caído en la tentación, que hemos caído en la acción esta que nos vino del dictado de la gran mentira de nuestro cerebro. Aún si es así, no es tarde, porque podemos sentir las sensaciones en tiempo real de esa acción que hacemos y entonces desde ahí de nuevo ver si no podemos salir de esa acción o si es no salir, estar en la situación real y cotejar aquella promesa que teníamos antes con aquello que está pasando en tiempo real. Y fíjense que con esto estaríamos completando el tema de la gran mentira de nuestro cerebro. Empezamos con la condena agradable, empezamos como prisioneros. La pregunta es, y creo que la respuesta va a estar inclinada hacia la respuesta afirmativa. El camino es largo,
La pregunta es, ¿condena agradable? ¿Nos podremos liberar?